A la ciudad amurallada de Kowloon se le llegó a llamar la ciudad de la oscuridad, una asfixiante urbe que se convirtió en el lugar con mayor densidad de población de la historia, con más de 1,25 millones de habitantes por kilómetro cuadrado. En la década de los 90 llegó a tener 50.000 habitantes, todos ellos concentrados en poco más de 2,6 hectáreas. Para que te hagas una idea, París, Seúl o Nueva York se sitúan por debajo de los 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Hola a todos y a todas y bienvenidos a Aviones de Papel TV. Como os estaba contando, ubicada dentro de Hong Kong, Kowloon tuvo estatus de ciudad en 1842. Durante la Segunda Guerra Mundial fue conquistada por los japoneses y prácticamente toda la muralla fue derribada. Tras la guerra, Kowloon se convirtió en refugio de pandilleros y comenzó a operar al margen del resto del mundo, incluida la policía de Hong Kong que no se atrevía a entrar. Un micromundo hiperpoblado de cemento donde imperaban leyes propias, un caótico hormiguero humano regentado por mafias y negocios ilegales, una aglomeración de edificios apilados entre sí, el asentamiento más poblado del planeta en el menor espacio posible, una metrópolis de ciencia ficción instalada en el mundo real. A Kowloon le llevó su tiempo convertirse en la zona residencial menos recomendable de la historia. Oficialmente, el emplazamiento se constituyó en el siglo X, bajo el reinado de la dinastía Song, a modo de humilde fuerte militar chino desde que le supervisar el comercio de sacos de sal. Durante los siglos posteriores, lo más emocionante que ocurrió en aquellos cuarteles fue que 30 soldados se instalaron en ellos durante varias jornadas de 1668, para presuntamente echarse la siesta y vigilar que los arbustos de la zona no crecieran demasiado deprisa. En el año 1842, la isla de Hong Kong fue cedida por la dinastía Qing a los británicos en el Tratado de Nankín, pero no la ciudad amurallada de Kowloon, que quedó en manos chinas y donde en esa época residían unas 700 personas. China creía que debía tener presencia en la entonces colonia británica y pensó en utilizar Kowloon como punto de control, pero con los años abandonó esa idea. En 1912, tras el fin de la dinastía Qing, el Imperio Británico declaró la ciudad amurallada como propia. Pero tampoco le hizo mucho caso en los años posteriores y prefirió dejar que su medio millar de habitantes se las apañasen solos. Para los ingleses, aquel sitio no era más que una curiosidad exótica, un pueblecito que en algunos mapas ingleses de la época figuraba simplemente como Chinese Town, porque lo veían como poco más que un parque temático turístico. De esta manera, con la política británica de no intervención, la ciudad quedó en un vacío legal y sin ninguna autoridad. Nadie respondía por ella. Al mismo tiempo, el gobierno nacional de la República de China comenzó a reclamar el terreno como suyo, pero tuvo que dejar aparcado el tema cuando estalló una nueva batalla contra el Japón. Allá por 1941, en plena ocupación japonesa de Hong Kong durante la Segunda Guerra Mundial, de aquella Chinese Town tan solo quedaban en pie 3 edificios y unas hermosas murallas, aunque estas últimas serían demolidas y trituradas por un ejército japonés que necesitaba piedra para construir un aeropuerto cercano. Con la llegada de la Segunda Guerra Mundial, Kowloon se convirtió en el hogar de todos los inmigrantes y bandas ilegales que trataban de escapar de la ocupación japonesa de Hong Kong, que comenzó el 25 de diciembre del año 1941. Tras la rendición de Japón, la ciudad ya sin murallas siguió creciendo, pero al no poder hacerlo a lo ancho, lo hizo hacia arriba. Tras la Segunda Guerra Mundial, los nacionalistas chinos reclamaron el terreno de la discordia y comenzaron a elaborar planes para construir en él una orbe mínimamente organizada, con todo tipo de servicios. Pero el proyecto se vino abajo tras la Guerra Civil China. El gobierno británico, ante aquel panorama, trató sin éxito de desalojar la zona. Tras varias revueltas violentas, algún consulado ardiendo, protestas estudiantiles ocupando los titulares y con el gobierno chino alentando a los refugiados a plantar cara al invasor, los británicos decidieron que el esfuerzo no valía tantas penas. En unos pocos años, la anárquica ciudad amurallada de Kowloon pasaría de 17.000 ciudadanos durante la Segunda Guerra Mundial a 50.000 a finales de los años 80, convirtiéndose en la ciudad dentro de otra ciudad con más densidad de población del mundo. Edificios de 14 plantas apilados unos sobre otros como un ser orgánico. Salones de opio, prostíbulos y garitos de juego regentados por las mafias que dirigían este lugar. La policía, los inspectores de sanidad y los recaudadores de impuestos temían entrar. Al no haber sido nunca cedida a Reino Unido, los residentes sentían a menudo que la ciudad era realmente china y que el gobierno de Hong Kong debía dejarlos en paz. El resultado de todo esto fue uno de los barrios marginales más emblemáticos de la historia, pero había una gran cercanía entre los que la llamaban hogar. Juntos, los residentes de la ciudad resistieron durante décadas los esfuerzos del gobierno de Hong Kong por expulsar a todo el mundo. Comerciantes chinos, curanderos y dentistas autodidactas, junto a delincuentes, lucharon por mantener viva la ciudad,
con 300 rascacielos interconectados, todos creados por un solo arquitecto. La falta de control en la ciudad hizo que florecieran todo tipo de negocios ilegales. Los funcionarios británicos no podían hacer nada porque cada vez que hacían algo, el gobierno chino les decía que no lo tocaran porque ese terreno era suyo. Pero China está en China, es decir, está muy lejos. Así que al final llegan las oportunidades y empiezan a hacer cosas ilegales para aprovecharse de que no hay ley. Las pocas manzanas de la ciudad amurallada atraían no solo a gángsteres y narcotraficantes, sino también a fábricas de artículos de lujo falsificados y empresas alimentarias no reguladas que elaboraban albóndigas de pescado y dumplings para los restaurantes de Hong Kong. También, como decíamos antes, había muchos médicos y dentistas. Todos estos médicos ejercían ilegalmente porque no podían ejercer en Hong Kong porque no hablaban inglés y no podían hacer el examen, una práctica que hacía que los hongkoneses de fuera de la ciudad también fueran allí a tratarse. A principios de los 70, la policía ejecutó más de 3.500 redadas en el interior de la ciudad amurallada de Kowloon. En décadas posteriores, la urbe dejó de ser gradualmente una barra libre para delincuentes. Pero lo que continuó siendo una verdadera amenaza fue el problema de la excesiva masificación demográfica. Y debido a esto, Kowloon recibió el popular sobrenombre de Ciudad de la Oscuridad. Y es que el terreno montañoso de Hong Kong ayudó a que los elevados edificios no se vinieran abajo. Vivir tan cerca unos de otros daba a los residentes un fuerte sentido de comunidad. En los 80, Kowloon daba cobijo a 50.000 vecinos en sus 2,5 hectáreas de superficie, coronándose como la zona con mayor densidad de población del globo, con unos números envidiables. Una media de más de 1,25 millones de habitantes por kilómetro cuadrado, 174 veces más densa que la Nueva York actual, 362 más que Madrid y 43 más que Manila, el rincón más superpoblado hoy en día. La única restricción al crecimiento de la ciudad era la altura para evitar la trayectoria de los aviones que aterrizaban en el aeropuerto cercano y así evitar que los aviones acabasen aparcando el morro dentro de las viviendas por accidente. En su apogeo, la ciudad amurallada de Kowloon constituía un laberinto angosto de residencias cochambrosas amontonadas, cemento, cables, escaleras, rascacielos improvisados, antenas de televisión, toneladas de basura y estrechos pasillos a los que sería extremadamente optimista denominar callejuelas. Los nuevos edificios se levantaban en las azoteas de los antiguos y las calles medían menos de 1 metro de anchura. Si bien los muros físicos de la ciudad amurallada habían sido derribados tras la Segunda Guerra Mundial, aún se podía ver claramente dónde estaba la ciudad amurallada porque dentro del perímetro no había normas de construcción. Creció hasta llenar todo el espacio disponible posible. Dentro de la ciudad amurallada de Kowloon, todos los edificios estaban apiñados unos junto a otros. Casi no había espacio entre un edificio y otro. El caos estructural era tan excesivo como para ni siquiera permitir la entrada de la luz del sol, algo que se intentaba solventar instalando fluorescentes y luces ante tanta sombra. Un asentamiento tan masificado, empacado y caótico que tenía pinta de mundo distópico de ciencia ficción. La ciudad de la oscuridad acabaría convirtiéndose en inspiración para aquellas ficciones de las que parecía surgida, directa o indirectamente, en los mangas Urang of Furiman o City of Darkness, las novelas de Bourne, de Robert Ludlum y The Bridge Trilogy de William Gibson, en películas como Batman Begins o Bloodsport y los videojuegos Call of Duty Black Ops o la serie de anime Street Fighter, entre muchas otras referencias. En las estanterías de las librerías, la historia y los rincones de la ciudad eran suficientes para convertirse en protagonistas de tomos fascinantes. Una tropa de arquitectos curiosos examinó desde dentro aquel averno urbano para dibujarlo meticulosamente en las páginas del libro Kowloon Large Illustrated, y las instantáneas de los entresijos de la ciudad, realizadas a finales de los 80 por el canadiense Greg Girard, fotógrafo de National Geographic, dieron vida al City of Darkness. Con el paso del tiempo, los literatos chinos romantizarían la vida en Kowloon, definiéndolo como un sitio que parecía aterrador, pero donde la mayoría de la gente seguía llevando una vida normal. Un lugar como el resto de Hong Kong. En 1987, anticipándose a la devolución de Hong Kong por los británicos a China en 1997, los gobiernos chino y británico tomaron cartas en el asunto y decidieron que lo mejor era demoler la ciudad amurallada. Pero el inicio de las tareas de derribo no tendría lugar hasta 1993. En 1994, los últimos escombros de la ciudad de la oscuridad fueron retirados del solar donde aquel monstruo se erigió durante décadas. En su lugar se construyó el Parque de la Ciudad Amurallada de Kowloon, un extenso entorno verde compuesto por distintos jardines de temáticas variadas sin murallas a la vista. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!